Hola gente hermosa, ¿cómo están hoy? Espero estén todos muy bien, yo soy Heldamon y hoy les voy a mostrar algo increíble. Les voy a mostrar cómo ganar 50.000 rupias en menos de una hora. Esto se va a poner de locos porque así tal cual como lo escucharon, los voy a ayudar a conseguir 50.000 rupias en menos de una hora. Estamos ubicados aquí, donde nace el dragón Faren. Aquí es donde vamos a farmear a este dragón y conseguir puros cuernos de Faren, los cuales valen 300 rupias cada uno. El dragón nace justamente en medio del lago y este es el punto ideal para farmear a este dragón. Para farmear este dragón vamos a necesitar varias cosas. Lo primero que vamos a necesitar es un arma de fuego. Esta arma de fuego nos va a servir para encender nuestra fogata cada vez que se apague y así farmear a este dragón rapidito. La segunda cosa va a ser un arco gerudo. Este arco gerudo tiene un gran alcance y una gran precisión, entonces nos va a servir muchísimo para hacer este farmeo. Algo muy importante es que también necesitamos una vasta cantidad de flechas para poder farmearlo a gusto durante un buen tiempo. Les voy a mostrar paso a paso lo que necesitamos hacer para farmear a este dragón. Primero que nada es poner nuestra leña en este punto, justamente en este punto, y encenderle fuego. Una vez hecho esto, vamos a amanecer al día siguiente por la mañana. Aquí donde luego va a aparecer el dragón Faren y es en el momento donde nosotros vamos a disparar una flecha directo a su cuerno. Esperamos a que se suelte la pieza del dragón y repetimos el proceso. Les repito, tenemos que encender la llama. Una vez que se enciende, el dragón Faren va a aparecer luego. Así es donde nosotros aprovechamos la situación y le disparamos directamente en el cuerno. Y vamos a repetir este proceso varias veces hasta que nos acabemos las flechas o nos aburramos. Aquí les voy a mostrar un pequeño avance cronometrado para demostrarles en cuánto tiempo vamos a obtener piezas del dragón Faren. Pero seguramente ustedes se estarán preguntando, pero Hilda, esas piezas desaparecen cada vez que amaneces. Y yo les voy a decir, no, espero que hayan notado esos pequeños deslices cada vez que nosotros amanecemos. Veamos y prestemos mucha atención. Aquí tenemos todas las piezas que hemos recolectado hasta ahorita utilizando este método. No van a desaparecer, no importa cuántas veces repitas el proceso. Solamente ten mucho cuidado de no cargar la partida una vez que la guardes, porque ahí sí vas a perder todo tu progreso. Lo único que tienes que hacer sin cargar la partida es amanecer y amanecer 50, 100 veces y así vas a obtener todas las piezas que tú quieras. Este método ya lo había visto yo por internet, por un usuario de YouTube conocido como Random Respawn. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de su video, pero este video está en inglés y decidí hacerlo aquí en español utilizando su método. Obviamente no voy a tomar crédito de él descubrió este método, o eso creo yo, así que lo estoy compartiendo aquí con ustedes en español. Aquí les voy a dejar en cuenta rápida el tiempo que me tomó farmear a este dragón y al final del video vamos a ver cuántas rupias conseguimos en el tiempo que me tomó farmearlo. Espérenme solo unos momentitos. Nos ha tomado 28 segundos disparar 35 flechas para obtener posibles 35 cuernos de Faren. Vamos a recolectarlos todos para saber cuántos exactamente hemos conseguido.
Bueno, gente hermosa, hemos recolectado ya todos nuestros cuernos de Faren y ahora el paso siguiente es venderlos. ¿Cuántas piezas hemos conseguido en 8 minutos? Solo hay una forma de averiguarlo, así que síganme los buenos y vamos a vender estos cuernos. Me siento un poco culpable porque parece que estamos atacando, estamos atacando un dragón en peligro de extinción para recolectar cuernos. Eso aquí en el mundo real es tráfico de animales. Diablos, estamos en el mercado negro. Bueno, lo importante es que es un juego y me importa mucho, así que vamos a conseguir nuestras rupias. Síganme los buenos. Estamos aquí en la aldea Atelia y justamente aquí en este santuario vamos a encontrar la tienda más cercana. Aquí vamos a vender nuestros cuernos. Vamos a ver cuántos cuernos hemos conseguido en 8 minutos. Hola, ¿cómo estás? Vengo a venderte piezas de un dragón ancestral. Pues veamos cuántas tenemos. Tenemos 9 escamas. Tenemos... ¿Qué más? Tenemos un colmillo, una garra y 32 cuernos. Cada uno en 300 rupias. Hay que venderlas todas y ver cuánto hemos ganado. 9.600 rupias en tan solo 8 minutos. Imagínense esto en una hora. Seríamos millonarios. Haciendo un cálculo rápido, nosotros en una hora podemos hacer 7.5 intentos para obtener más o menos 32 cuernos de Faren. Eso nos va a dar un total de 72.000 rupias en una hora. Eso es demasiado, demasiadas rupias en una hora. Vamos a ser millonarios. Oh, hola chiquita. Voy a ser millonario. ¿Cómo estás? Bueno, gente hermosa, lo prometido es deuda y aquí les tengo este increíble video. En menos de una hora podemos obtener 72.000 rupias. Así de rápido, así de sencillo. Bueno, gente hermosa, muchas gracias por mirar este video y les agradecería mucho sus pulgares arriba y que lo compartan con todos sus amigos, ya que eso me va a ayudar a mí muchísimo. Y si quieres que siga haciendo videos de este tipo, solo tienes que comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por mirar este video y yo sin antes me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chao chao. Si lo que quieres es reforzar tus armaduras y no sabes dónde están las fuentes de las grandes hadas, te invito a ver el video de aquí. Yo sé que te va a encantar. Y si te gusta Link y Assassin's Creed, te invito a ver el video de aquí, donde hago una representación de ambos. Sé que te va a encantar. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, ya que has llegado al final. Debes suscribirte ahora.